En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un Papa santo, uno más, porque hay muchos papas santos, pero en este caso de un Papa excepcionalmente importante, hasta el punto de que es conocido en la historia con el apelativo de Magno. No es el único. Me refiero a San Gregorio Magno. Y tocó vivir una época dificilísima, los inicios del siglo VII, finales del siglo VI, con todavía todas las consecuencias de las invasiones de los bárbaros, con un mundo que no terminaba de ajustarse porque las invasiones destruyeron y luego tardó mucho en volverse a reconstruir. Casi tardó por lo menos otros 500 años. En ese contexto dificilísimo surge la figura de este gran pontífice, un papa con una salud muy precaria, muy débil, con una voz también, debido a su salud, muy débil, hasta el punto de que con frecuencia tenía que hacerse leer las homilías en las basílicas romanas por su diácono, porque él no era ni siquiera capaz de leerlo para que la gente le entendiera. Es importante recordar estos grandes ejemplos de santidad en la historia de la Iglesia y en especial en la historia de los pontífices. Repito, son muchos y los tenemos además recientes. Pensemos que muchos de los que estamos vivos hemos vivido en épocas de papas santos ya canonizados, por ejemplo, San Juan XXIII o San Juan Pablo II, y si Dios quiere veremos en los altares también a Pablo VI, pero antes de ellos, por ejemplo, San Pío X. Es decir, el pontificado, que ha tenido páginas negras, pero sin embargo ha tenido muchísimas más páginas luminosas. No hay que olvidarlo. Y no hay que olvidarlo en los tiempos de confusión que vivimos ahora. Pero, ¿qué es lo que un papa tiene que hacer? Primero, lo decía San Agustín con una frase brillante cuando fue nombrado obispo de la ciudad africana de Hipona. Él decía: «Yo soy católico con vosotros y soy obispo para vosotros». Es decir, el Papa, como el obispo, como el sacerdote, como el laico, tiene una vocación a la santidad. Es una vocación común. Todos tenemos esta vocación a la santidad. No hay una vocación a la santidad mayor en el Papa o en el obispo que en el laico. Todos estamos llamados a la santidad, todos. La obligación de ser santos es la respuesta debida al amor que Dios nos ha tenido. Tenemos el deber de amar al amor porque Él ha dado la vida por nosotros, porque es nuestro Salvador y porque nos está regalando el mayor de los dones, que es el cielo. Por lo tanto, la vocación a la santidad no excluye a nadie. No es que puedes decir, en función de mi cargo, el que sea,
yo ya soy santo, o yo tengo el cielo ganado, o yo no tengo que hacer esfuerzos. No, la vocación a la santidad implica a todo el mundo y, desde luego hablo de mí, pero creo que todos podemos decirlo, somos pecadores. Estamos en camino, pero deseamos estar en ese camino. Estamos en un camino de conversión permanente porque no hemos llegado a esa meta que es la santidad, a la que deberíamos haber llegado seguramente ya si hubiéramos sido fieles a las gracias de Dios. Pero junto a esta vocación a la santidad, que es común, está también el llamado a ejercer un ministerio, un servicio. ¿Cuál es el servicio? El ministerio de los papas, del anterior, de San Gregorio Magno, de San Pedro. Lo dice Jesús. Tú eres Pedro, tú eres la roca. Tiene que ser el cimiento fuerte, tiene que ser el punto de apoyo, tiene que ser aquel al cual convergen la mirada de los católicos que viven dispersos por el mundo en situaciones muy difíciles a veces. Pienso en los católicos de Venezuela, por ejemplo, en los católicos de Nicaragua, pero también en los católicos que están en Siria o en los católicos que están en Irak. Es decir, esos católicos que viven en situaciones evidentes de persecución, los católicos de Pakistán, muchos de los que están en la India, por no hablar de los que están en otros países musulmanes, los que están en el centro de África. Es decir, la situación en muchos casos es espantosa. Pero en otros casos no lo es menos, aunque sea distinta. Los católicos que vivimos en ambientes secularizados y que somos objetos de desprecio, de burla, bueno, a veces incluso de persecución por nuestra fe y nuestras ideas. Bueno, pues todo esto, todas estas personas miran al Papa. Es el vicario de Cristo. Santa Catalina dijo que era el dulce Cristo en la tierra. Todas estas personas miran al Papa como la roca. Necesitamos un apoyo. Y miramos al Papa. Él es la roca, Él debe de ser la roca, es decir, el que nos da firmeza, el que nos da seguridad, el que despeja las dudas. Es el Tribunal Supremo de la Iglesia, en caso de duda, el Papa. Pero Él tiene que despejar las dudas no en función de su criterio personal o de sus gustos personales, teológicos, morales, doctrinales, sino en función de la fidelidad a Cristo. Porque eso es lo que le va a decir el Señor. Tú, después, cuando te hayas repuesto, confirma en la fe a tus hermanos. Confirmar en la fe. Asegurar en cada momento de la historia que eso que creemos y que eso que debemos cumplir con las normas morales es lo que se creyó y se cumplió o se intentó cumplir en el momento de la historia anterior, con el Papa anterior, con el anterior, hasta llegar a la roca, sobre toda roca, que es la figura de Jesucristo. Hoy leía de un obispo italiano una opinión con la que estoy totalmente de acuerdo. Decía, el drama es que en nuestra época estamos hablando de otras cosas y no estamos hablando de Jesucristo. Porque al final es Jesucristo la verdadera roca. Y la roca que no está puesta sobre esa roca se mueve. Confirmar en la fe es confirmar en la fe en Jesucristo. Confirmar en la fe en lo que Cristo enseñó. Y todo lo demás es pasajero. No se puede hacer otra fe, no se puede hacer otra moral. No se puede decir, el Evangelio tiene que ser modificado, renovado, puesto al día porque ya está anticuado. El Evangelio tiene que ser más evangélico, como están diciendo, porque hay páginas del Evangelio que no son evangélicas, eso es lo que están diciendo, y no lo dicen en el sentido protestante, aunque quizá también en el aspecto de algunos protestantes, sino en el sentido de que el Evangelio tiene páginas que no gustan, como cuando habla del infierno, cuando habla del pecado, cuando rechaza el adulterio. Esas páginas no son evangélicas, según ellos. Bueno, pues nosotros queremos estar con ese Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio que nos transmitieron los apóstoles dando la vida por ello, que es el Evangelio que han predicado los grandes papas santos que han existido en la historia de la Iglesia. Pidamos al Señor por el Santo Padre que tenemos hoy, pidamos al Señor para que Él y cada uno de nosotros seamos santos como Dios merece y como el mundo necesita. Que así sea.